Domingo 8 de enero del año 2023. Voy a dar mi interpretación muy personal de lo que es la letra del año, sobre todo de la de aquí de Miami. Este año me llama poderosamente, muy poderosamente la atención de que las letras fundamentales, las letras que más, los signos, las letras del año que más tradición tienen, que son la casona 10 de octubre, aquí la ciudad de Miami, Puerto Rico, están hablándonos al mundo de forma negativa, nos están hablando en el softball. Para las personas que no saben qué cosa es la letra del año, que están empezando en la religión o que no son practicantes de nuestra religión y les interesa saber el tema, la letra del año es una ceremonia que hacen los babalawos, que son los sacerdotes máximos de mi grupo religioso de la religión Lucumí, popularmente se conoce como santería. Y esta ceremonia empieza desde principios de diciembre. Yo espero que ustedes han visto que en las redes sociales se publicó que en Cuba se empezaron a hacer reuniones donde los babalawos empezaban ya el ceremonial de la letra del año. La organización IFACO La Ocha, que es por la que yo me guío aquí en la ciudad de Miami, también lo hizo. Esta ceremonia, después que vienen los preparativos de diciembre, el 31 de diciembre, con la caída del sol, se reúnen los babalawos en un lugar donde se va a hacer la ceremonia como tal. Son lugares de trascendencia, son lugares que se consideran lugares sagrados y se busca al más joven de toda la ciudad, al babalao más joven, no por edad, sino de tiempo como iniciado en el sacerdocio de babalao, y esa es la persona indicada que se sienta a tefar con los jiquines los jiquines que se utilizan en ceremonia que se hace en ese momento. Se hace con una deidad que se llama Olofi, y Olofi trae el mensaje desde el cielo. Olofi es el intermediario entre nosotros los seres humanos y Olodumare, el todo creador en el cielo. Y Olofi nos da un signo, se llama Odumbawa, que se va a manifestar por los próximos 12 años de cómo es el movimiento dentro de nuestra sociedad. Tenemos que recordar que este signo no solamente es para nosotros los practicantes de las religiones africanas, porque nosotros no somos entes que vivimos separados del mundo, nosotros somos personas que vivimos en comunidad y de una manera o de otra afecta a todo el conjunto social. El signo que salió aquí en la ciudad de Miami, que sacó la organización IFACO La Ocha, es Otura Aira, y vino hablando de forma negativa. Los signos tienen posición Ire, que quiere decir lo positivo, y Onsobbo, que quiere decir lo negativo. Este año nos vino en Onsobbo, aquí en Miami. La negatividad que trae el signo es Iku. Iku quiere decir muerte. Pero, ¿de dónde viene la muerte? Según la interpretación que dieron los babalawos, según el mensaje que nos manda Olofi al plano terrenal, la muerte viene por desobediencia. Y no tiene que ser solamente la muerte física, que te moriste. Viene muerte económica, viene muerte de relaciones de amistades, viene muerte de relaciones entre familiares, viene muerte de relaciones amorosas, todo tipo. ¿A quién le va a venir la muerte? No es que a todas las personas en este año nos va a suceder. Para poder analizar desde mi perspectiva, recuerden que cada cual tiene una perspectiva de vida y desde esa perspectiva es que analiza las cosas. Desde mi perspectiva, tenemos que entrar en ver qué vienen hablando los signos en los años anteriores. El año anterior, 2022, que acaba de terminar hace 8 días, el signo que vino aquí en la ciudad de Miami, que sacó la organización IFACO La Ocha, fue Ire Tentelú. Y en Ire Tentelú se le habló a las personas que era un signo donde los 256 ojos de Olofi estaban observando el proceder del ser humano. Es decir, el año pasado era un signo de investigación, era un signo de análisis, era un signo donde nos estaban observando nuestras deidades para ver cómo era nuestra proyección social. Se habló, se advirtió. Y este año, Otura Irá, en la forma que viene hablando, yo considero que es un signo de sentencia. Es un signo donde nuestras deidades nos van a sentenciar, de acuerdo a lo que hayamos hecho en el proceder de nuestra vida y cómo estemos llevando nuestra vida hasta el día de hoy. ¿Qué sucede? Otura Irá, la deidad que vino dando el frente, que viene gobernando, como se conoce popularmente, es Ogún. Yo quiero decirle a las personas que las personas se interesan demasiado. ¿Quién viene gobernando? Ay, mira, es Ogún, que es mi papá de santo, es la Ocha que tengo coronada, me voy bien. Que si es Ochun, no, eso no es así. Las deidades que salen dándole frente a la situación en este año son Ogún y Ochun, Ogún como principal y Ochun como deidad acompañante. Son las deidades que se encargan de que hagamos trabajos directamente en ellas para que nos evolucione
la vida, buscando los tres aspectos principales que nosotros venimos a buscar en nuestra práctica religiosa, que son la salud, la tranquilidad y la prosperidad en la vida. Sin esas tres cosas nunca podremos llegar a la felicidad. Y hay que trabajar mucho en este año sobre Ogún y sobre Ochun. Aquí la tengo ahí atrás. La importancia suprema de Ogún en este año. Fíjense. Yo escuché a todos los avalados, todos los que han hablado, los que han llamado por teléfono, los que hicieron la conferencia del año que quedó muy buena, que en este signo Otura irá, Ogún carga el mundo. Y científicamente está demostrado que Ogún sí carga el mundo. ¿Por qué? El globo terráqueo, recuérdense cuando nos enseñaron en las escuelas, el globo terráqueo. El globo terráqueo, en el centro del globo terráqueo existe el núcleo de la Tierra. Se conoce como el núcleo central de la Tierra, que es un magma incandescente formado por muchos minerales. Los minerales le pertenecen a Ogún. El dueño de todos los minerales es Ogún y es la deidad que viene dirigiendo. Es decir, que realmente Ogún está haciéndose cargo de aguantar lo que es el proceder nuestro sobre el planeta Tierra. El magnetismo de la Tierra, el dueño es Ogún, que depende de ahí, de cómo esté el balance de ese magma central, de ese núcleo central del planeta Tierra. Ahí es donde viene el magnetismo, que permite la circunferencia, permite que la Tierra se mueva como se mueve, para arriba, para abajo, para los lados, así como se mueve constante la Tierra. Eso que nos enseñaron en geografía en las escuelas es esto. Lo que está diciendo Turairá con respecto a Ogún científicamente este año. ¿Qué pasa? Que al signo venir hablando de forma negativa y diciendo que nos vamos a buscar la muerte de diferentes aspectos de la vida por el mal proceder, ahí está la gallega haciéndome hueco, la forma incorrecta nuestra de pensar, y lo analizamos, porque Ogún es el magma central de la Tierra, tenemos que ir ya al pensamiento negativo. El órgano principal de nuestro organismo es el cerebro. Se puede hacer trasplante de hígado, de riñón, de corazón, ahora están trasplantando hasta brazos, piernas y manos, pero a nadie le pueden trasplantar el corazón, a nadie le pueden trasplantar el cerebro. Este es el núcleo de nosotros como seres humanos. Y ya Ifá nos está diciendo que quien venga pensando de forma negativa desde años anteriores, en este año sentirá las consecuencias de lo que es la destrucción de su vida. Yo les recomiendo a todos los practicantes de mi religión que trabajen mucho este año sobre la deidad que se llama Ogún, implorándole que nos traiga salud, tranquilidad y prosperidad al plano terrenal. Implorándole a Ogún que mantenga el balance correcto de nuestra vida. Implorándole a Ogún que no permita que venga nadie, por lo mismo que habla Otura Irá, que lo explicaron los babalaos como el vampiro astral, que después voy a explicarle lo que yo interpreto de eso. Que no permita Ogún que se produzca un desbalance en nuestra vida para que el funcionamiento sea correcto. Yo he escuchado decir a los babalaos, y lo he leído con lo que he hablado, que este es el signo donde se divide el bien del mal. ¿Qué sucede? Nuestro grupo religioso ha venido creciendo en los últimos años muchísimo. Ha sido un crecimiento, estamos en todos los lugares del mundo. Y con el propio desarrollo de la tecnología, de las redes sociales, en los últimos años han salido a la palestra pública practicantes de nuestra religión con un comportamiento extremadamente erróneo, con una proyección social totalmente equivocada, dando un ejemplo totalmente negativo de lo que debe ser un sacerdote de nuestra religión. Esas personas que han tenido ese comportamiento desde años anteriores y no van a cambiar, porque es un microchip que tienen en su cabeza, consideran que eso es lo correcto, proyectarse de esa forma, no van a cambiar, ni deseamos que cambien, no queremos que cambien, yo no quiero que ellos cambien su manera de ser, las personas que están actuando de forma muy incorrecta. Este año sentirán sobre ellos lo que es la fuerza de la sentencia de nuestros orishas. ¿Por qué? Porque dice este signo de la letra del año que Orula está triste. Si Orula, que es, según nos lo explican a nosotros los babalaos, el testigo presencial de la creación, por eso ellos reciban su Ifá, reciban la mano de Orula, las mujeres reciban el Icofá, y los babalaos nos lo explican así. Orula es el que está viendo el momento de la creación, cuando usted nació, cuando usted bajó del cielo a la tierra, Orula estaba presenciando lo que sucedió. Si ese señor, esa deidad que estaba presenciando lo que es el momento del nacimiento, la bajada de nosotros del plano celestial aquí al plano terrenal, para desarrollarnos como seres humanos, está triste Obatalá, está triste Yemayá, está triste Ochun, está triste Ogún, está triste Leguá, están tristes todas las demás deidades. Nuestras deidades nos están diciendo, el mensaje que nos están mandando en esta parte del signo, donde Orula está triste, es que nuestras deidades están abochornadas, nuestras deidades están desesperadas, porque todo esto negativo,
toda esta proyección negativa, toda esta manifestación de negatividad que han hecho muchísimos practicantes de nuestra religión, se acabe ya. Eso tiene que terminar. Ellos son los que son encargados de que nosotros veamos con nuestros ojos qué va a suceder con esas personas. Nuestras edades están tristes. Imagínense papá y mamá tristes, tíos, abuelos, todo el mundo triste en una familia. ¿Por qué? Porque se ha ido, con el pasar de los años, se ha perdido algo que es extremadamente importante en nuestra práctica religiosa, que es el secreto religioso. El secreto religioso se perdió. Ahora usted entra en las redes sociales y ve babalawos, oriateses, paleros, espiritistas, manifestando públicamente lo que no tienen que manifestar. Eso que existía cuando yo empecé en esta religión hace 30 y tantos años, que lo aprendí porque vengo de una familia religiosa, desde niño, lo he dicho muchas veces. Eso que yo vi, del secreto de la sábana blanca, usted no ha entrado al cuarto, usted no ha pasado de esa sábana blanca, usted no tiene que escuchar esta conversación, usted no tiene que ver esto. Eso se perdió. ¿Por qué? Porque existen personas que buscando popularidad, buscando fama, buscando tener más ahijados, el ego de yo soy el mejor, yo soy el que más sabe, y miren lo que estoy hablando, se han tomado a la tarea de sacar a flote lo que por muchos años fue un secreto religioso. Y aquí todo el mundo sabe lo que sucede. Lo mismo en el cuarto ceremonial cuando se entra a coronarse 8, popularmente se le dice hacerse santo. Y ya se sabe, porque lo han sacado. Hay videos de babalawos trabajando dentro del cuarto de Ifá. Hay videos de babalawos explicando ceremonias que se hacen dentro del cuarto de Ifá, porque se ponen a hablar de tal signo y en tal signo nace tal ceremonia del cuarto de Ifá, así, así, así. Existen oriateses que sabemos todos que constantemente están hablando como si estuviéramos en una sala de una casa donde solamente hay practicantes de nuestra religión, sin darse cuenta que cuando usted hace esta proyección a través de un celular, a través de una computadora, lo va a escuchar el practicante, y el que no es practicante, el que esté interesado, el que no esté interesado, lo va a ver. Y ahí están los secretos. Los secretos se perdieron. Por eso es que nuestras deidades tienen que estar tristes. Por eso es que Orula, dice este signo, Oturairá, Orula está triste. Yo escuché en la conferencia del año que hizo un grupo de babalaos de la organización Ifá con la 8, a un babalao decir que Orula estaba deprimido. Y no es mentira. Tienen que estar abochornados nuestras deidades. Algo que por muchos y muchos y muchos años se preocuparon los viejitos de mantener en secreto. Ahora de buenas a primeras, personas jóvenes dentro de nuestro grupo religioso se han dado la tarea de desbaratar lo que por 300, 400, muchísimos años fue secreto. Claro que nuestras deidades tienen que estar tristes, tienen que estar deprimidas, tienen que estar abochornadas. Yo lo miro a nuestras deidades como miro a los seres humanos. No es que nosotros seamos deidades caminantes sobre la tierra. Yo miro la proyección. De acuerdo a cómo habla la letra del año, al comportamiento social, así mismitico están nuestras orichas. Todo esto que ustedes han visto que se han formado personas protestando, nosotros hemos sido el mecanismo que ha utilizado nuestras deidades para dar el grito de oye, por favor, paren. Como estas personas no quisieron parar, estas personas no les dio la gana de parar, en estos momentos viene Oturairá que dice, los buenos para un lado y los malos para el otro, y no se liguen. ¿Cómo se está manifestando todo eso en nuestro grupo religioso? Miren, yo soy Osba Oriate. En los tiempos de antes, cuando yo iba a trabajar a una ceremonia, la madrina sabía lo que yo tenía que hacer. Todos los que estaban en la ceremonia sabían lo que yo, como Osba Oriate, estaba haciendo. Y no podías cometer ni el más mínimo error. Porque cualquiera de esas personas te decía, hey, mire, fulano, me parece que te equivocaste en esto. Ah, sí, mira, fulana, disculpa, Y se te llamaba la atención de una forma muy correcta, porque cualquier ser humano comete un error. Ahora no. Pregúntenle a cualquier oriate. Nosotros vamos al cuarto ceremonial y la madrina no sabe ni cómo organizar un cuarto. La madrina no sabe ni en la posición que tiene que poner las cosas. El que recoge las plantas no sabe si estamos coronando un batalá, que es lo que tengo coronado yo. En los tiempos de antes se buscaba la mayor cantidad de plantas que tuvieran que ver con un batalá. Ahora tú llegas ahí, nada más quito plantas de un batalá, porque le mandaron a recoger la hierba a saber quién. Yo he visto en las redes sociales babalaos y orateses explicando qué cosa es lo que está dentro de nuestras soperas, dentro del recipiente ese, como este que tengo yo aquí atrás. Ese es el ochón de mi hija, explicando a las personas qué es lo que vaya adentro. Eso lo he visto yo en las redes sociales y lo ha visto todo el mundo. Eso es una falta de respeto. Eso es profanación del secreto religioso. Por eso nuestras deidades tienen que estar muy tristes y deprimidas. Se perdió todo. El sacrificio de muchísimos años, un pequeño grupo, que no es la mayoría, un pequeño grupo, lo está tirando por el piso. Este signo, Oturairá, hace hincapié en la familia. Volvemos al principio, lo que les hablé del núcleo central de la Tierra. El núcleo central de la sociedad es la familia. Al venir hablando de forma negativa,
Nuestras deidades están extremadamente preocupadas por la desintegración familiar. Quienes sean seguidores míos en las redes sociales verán que a cada rato pongo algo que se me ocurrió a mí. Supervivencia matrimonial. Eso es el matrimonio. El matrimonio es supervivencia matrimonial para poder llegar a disfrutar de los 27 años que yo llevo de matrimonio con mi esposa. Hemos tenido que pasar por temporadas de supervivencia matrimonial. ¿Por qué? Porque yo cometo errores, ella comete errores. Pero tenemos que entender, me estoy poniendo yo de ejemplo, no quiero poner a nadie, que tenemos 2 hijas que creamos nosotros en nuestra satisfacción y que a esas 2 niñas hubo que darle un ejemplo, a esas 2 niñas hubo que darle una guía para que llegaran adultos como son ahora y nosotros, mi esposo y yo, sentarnos y estar contentos, disfrutando de lo bien que hicimos. Eso se acabó ya. Es común, es cotidiano, matrimonios con hijos separados. Vayan a una escuela, párense afuera de la escuela y empiezan a preguntar a los niños, ¿con quién tú vives? ¿Con quién tú vives? Y verán que alrededor del 90% de los niños le van a decir, con mi mamá y el novio, con mi papá y la novia. Esos matrimonios de tantos años cada vez son menos. Esos matrimonios que duraban la vida entera hasta que la muerte los separe, como nos dicen cuando nos casamos, cada vez son menos. Y eso está afectando a la sociedad. Nuestras deidades nos están advirtiendo, nos están dando un grito de desesperación. Por favor, preocúpense por mantener el núcleo de la sociedad, que es la familia, porque lo que están creando son niños que van a crecer de una forma totalmente incorrecta, niños que van a crecer sin el afecto, sin el cariño de lo que es una familia como tal, niños que su proyección social será extremadamente incorrecta en un futuro y lo veremos, ya lo estamos viendo en estos momentos. Por eso es que nuestras deidades están, esto es otra de las maneras de interpretar que Orula está triste. No es lógico que un babalao, un oriaté, que somos los sacerdotes máximos de nuestra religión, el oriaté por un lado y el babalao por el otro, primero el babalao y después el oriaté. No es lógico que babalaos y oriateses, que le dirigimos la vida a las personas, que le hacemos itá, en el caso mío de Ocha. El babalao es el que te consulta en la casa, es el que te entrega una de las principales deidades de nuestra religión que se llama Orula. Y te hace un signo. Si esa persona tiene su vida destruida, ¿qué puede transmitir? Si esa persona que nos está entregando, que se supone que es el sacerdote máximo de nuestra religión, no tiene su hogar establecido, ¿qué nos puede transmitir? De eso está hablando Tureirá. Por eso es que nuestras deidades están tristes. Ahora vemos en las ceremonias personas incorrectamente vestidas. Claro que las deidades tienen que estar tristes. Nunca en la vida se vio hombres llegar a la ceremonia con pantalones cortos. Ni a una coronación de Ocha, ni a un ifá, ni a un itá de Ocha, ni a un itá de entrega de cuando te entregan Orula, a un tambor mucho menos. Era camisa, los hombres, pantalones, los hombres, blusa que no tuviera escote y con los hombros tapados, las mujeres, y saya. Todo eso se perdió. Vayan a las ceremonias. Vayan a las ceremonias. Lo que estoy diciendo, no estoy revelando nada. Es la triste realidad que estamos viviendo. Por eso es que muchas personas, como yo, que tenemos ciertos años de santos, que ya nos consideran mayores, estamos retirados y no queremos compartir con ese grupo de nuevos sacerdotes, de nuevos religiosos que no tienen realmente nada que ver con nosotros. No saben ni tan siquiera cantar. Lo único que se aprende son los cantos de los tambores. Hay muchísimos, o Tureirá lo está hablando, es mi interpretación. Hay muchísimos que quieren ser padrinos, pero que quieren tener ahijados, muchísimos que quieren tener ahijados, hombres y mujeres, y no saben ser padrinos, porque no saben ni cómo es que le están haciendo la ceremonia a sus hijados. No saben ni tan siquiera explicarle a un hijado cómo es que debe manifestarse en su año de Yahuwah. Todo eso se perdió. Claro que nuestras deidades tienen que estar tristes y abochornadas con depresión. O Tureirá, yo escuché decir a los babalaos que tiene un animal principal, que es el zorro. El zorro es un animal escurridizo. El zorro es un animal que actúa con cautela. El zorro es un animal que vigila, pero el zorro lo cazan. Siempre lo terminan cazando. Esos seres humanos que se han comportado como zorros, este año van a ser cazados. No crean que porque el zorro, yo soy el zorro, yo soy el zorro. No estamos hablando del zorro de la película de Antonio Banderas. Estamos hablando del animalito. Lo cazan, por muy astuto que sea, por mucha maldad que utilice, terminan poniéndoles trampas. Le sueltan los perros atrás y los cazan. Todos los que han tenido el comportamiento del zorro será cazado. A mi interpretación de lo que he escuchado a los babalaos hablar, yo he escuchado que, y tuve un amigo, tengo una amistad, que lo conozco hace muchísimos años,
que es hijo de este signo. Y hemos hablado en varias ocasiones de lo que es el signo de él. Cuando sale este signo a un babalao, a una persona le sale este signo en Orula, la malinterpretación de la gente le cogen miedo. Esos son los que ven, los seres humanos, estos que ven todo lo negativo de los signos y ven y te hacen terroristas y todo es con miedo y con miedo y con miedo. A la persona que le salga altura irá. Los que están alrededor al momento dicen: no te acerques a esta persona que te quitará la suerte. Yo por muchísimo tiempo he tenido amistad con personas que tienen este signo y no me han quitado ninguna suerte. ¿Por qué? Porque han sido personas de un comportamiento correcto. Si vamos a ese punto, no te acerques a esta persona que te va a quitar la suerte, entonces tenemos que hablar de espionaje. Tenemos que hablar del espía que llega, se para al lado tuyo, empieza a observarte, tu comportamiento. Estamos hablando dentro del mundo religioso. Los ahijados, cómo te haces el ceremonial, qué tipo de contactos tienes, y de manera inteligente, actuando como un vulgar zorro, te quitó la suerte. ¿Qué suerte te quitó? Te sacó ahijados de la casa, se puso a hablar mal de ti por atrás, algo que es común en nuestra religión, se puso a dar opiniones en contra de lo que tú haces, sacan a flote los defectos que mientras estuvo a tu lado parado, observó y no le molestaron, porque estaba ahí compartiendo contigo del beneficio que tú le estabas brindando, y cuando se separa de ti, empieza a hablar todas esas cosas negativas, de acuerdo a lo que observó. Ese es el espía, ese es el vampiro astral que viene hablando del año. Pero fíjense, el vampiro, ¿en qué se representa un vampiro? En un murciélago. El año pasado, el signo que vino, que fue Iretentelú, lo aprendí de los babalagos que vi hablando del signo, lo interpreté, y yo les dije que el murciélago era un animal que es ciego, que solamente escucha, que vive de cabeza, vuela en la noche, y lo ubicamos en todo este tipo de personas que llevan escuchando por mucho tiempo, como el murciélago que no ve, está escuchando, a malos religiosos, a religiosos dándole información errónea. Estás viendo, tú estás ahí en las redes sociales y tú estás viendo que fulanito es muy famoso, tiene 50.000 seguidores, cada vez que hace una directa tiene seguidores, y tú te comportas como esa persona. Tú imitaste lo negativo. Ese es el vampiro. Esos son los sacerdotes que a ellos les importa poco, están funcionando así. Bueno, pues este año ese vampiro astral va a hacer cosas despiadadas, cosas desesperadas, porque ya está a punto de ser cazado como cazan el zorro. Nunca olviden que lo que nunca les he dicho, cuando he hablado de lo que es los murciélagos, el murciélago transmite una enfermedad que se llama rabia. ¿Cómo puede manifestarse esa rabia dentro de nuestro grupo religioso y dentro de nuestra sociedad? La negatividad al hablar. ¿Cómo se puede manifestar la rabia que transmite el vampiro, el murciélago? Toda la negatividad que han manifestado las personas. Así es como se manifiesta en el índole social a nosotros los seres humanos, que nos molesta. IFA nos está diciendo que nos alejemos, que tengamos cuidado con la rabia que esas personas están transmitiendo. Porque en estos momentos ya están acorralados, están a punto de recibir su sentencia, la van a recibir. Yo tengo fe 100% en lo que dice la letra del año. Por eso cada vez que veo una persona decir, a mí no me interesa lo que dice la letra del año, yo me guío por mitad, yo me río. En tiempos atrás entraba en explicación, no chicos, mira, esto es así, yo me río. Porque esas personas que están diciendo ese disparate supremo, de que a mí me interesa nada más lo que dice en mitad y no lo que dice la letra del año, parece que viven en una isla aparte donde no tienen conjunción con los demás seres humanos. Si usted considera que usted vive en un territorio apartado del mundo, donde no tienes que interesarte por la manifestación de la letra del año, usted es una persona que está pensando 100% erróneo. Y están guiando personas así. Yo los conozco, que me han llamado y me han dicho, no, me importa poco eso. Yo mitad de santo y olvídate lo demás. Y estoy guiando a mis hijados por eso. El mitad de Ocha es extremadamente importante, pero tiene que entrar en una unión año tras año con lo que dice la letra del año. Claro que las deidades tienen que estar disgustadas. Todas esas personas dentro de nuestro grupo religioso y dentro de la sociedad en índole general, que son vampiros astrales, que han sido vampiros astrales, que han sido zorros, que han sido el personaje negativo, que ha sido criticado por muchas personas y muchas personas han estado transmitiendo rabia, Este año encontraron la vacuna. Este año se les va a acabar el cuento. Y lo veremos perder muchas cosas en la vida. El bien y el mal. Lo que dice Tureira, se separó el bien del mal. Yo le imploro a las personas practicantes de nuestras religiones africanas, los que tienen Ocha coronado, los que son babalagos, los aleyos. Aleyo es la persona que soy practicante pero aún no me he hecho mi ceremonia de iniciación. Que no se fijen más en ese tipo de personaje, que no repitan más,
que nuestra religión está en decadencia por culpa de esos personajes. Todos los grupos religiosos han pasado temporadas malas. Todos los grupos religiosos han pasado temporadas donde han aparecido personajes de estos y han sobrevivido. ¿Por qué nosotros no vamos a sobrevivir? ¿Por qué la parte buena de nuestra religión no puede sobrevivir? Esas personas que están así es un grupo, un núcleo mínimo. Son personas, son poquitos, pero hacen mucha bulla. Yo les pido por favor que ese pensamiento negativo de por qué ese hombre está haciendo eso, esa mujer está haciendo eso, mira lo que están diciendo, mira lo que están proyectando. Eso es un problema de ellos. Esas personas a mí no me afectan. Esas personas que tienen ese tipo de temperamento, esas personas que tienen ese tipo de comportamiento dentro de la sociedad, IFA nos está diciendo en este año, la letra del año, Turaira nos está diciendo, no le presten atención, no se liguen con ellos, no los escuchen, para que no se te siga metiendo lo negativo en la cabeza. A mí me han llamado a hacerme preguntas. Carlito, mira, fulano dijo tal cosa. Bye, ni te contesto. Les he colgado el teléfono. No, Carlito, bueno, porque no me interesa hablarlo, no me interesa saber lo que dice esa persona. Bye. A mí me mandan todos los días por Messenger, por WhatsApp, los videos de lo que hacen esas personas. Yo, gracias, ni los miro. A mí no me interesa mirar nada de los disparates que están diciendo esas personas. Eso es lo que IFA nos está diciendo que hagan. Que aprendan a separar al bueno del malo. Si usted, como practicante de nuestra religión, continúa en eso, mira lo que dice fulano, mira lo que dice Carlito, y que mira no sé qué es, usted forma parte del chisme. Usted forma parte de la negatividad que esa persona, de la rabia que esa persona está transmitiendo. Y usted mordió el anzuelo. Y se quedan ahí hablando que mira, que ciclano, que fulano. A mí me importa poco lo que diga nadie. Me interesa mi comportamiento como ser social. Me interesa mi comportamiento como religioso y ligarme con hombres y mujeres dentro de mi grupo religioso que sean medianamente igual a mi proyección dentro de la humanidad. Yo con esa gente no tengo nada que ver. Todo el mundo sabe el mal carácter que tengo yo cuando voy a las cosas de hacer la religión bien hecha. Yo me he ido de los lugares. Ya, no me interesa. Yo antes discutía, ahora no discuto. ¿A qué tú dices que esto es así? Mira, mi hermano, yo no lo hago así. No, que mira. Oye, no te alteres. No te alteres, que esto no es un rinde bolsillo. Yo me voy, búsquese otro oriate que venga y se lo haga. Yo he dejado de hacer Itá de santo. Yo lo he dejado. Porque el día de la coronación quisieron comportarse con la chusmería, el bajo mundo, la guapería, y sencillamente no fui. ¿Para qué voy a ir a un lugar donde el primer día te trataron de forma incorrecta, donde hubieron discusión, donde hubieron malos entendidos, porque llegaron 2 o 3 personajes de eso a echar a perder una ceremonia? ¿Para qué vas a ir el tercer día? No, que es una responsabilidad, no es ninguna responsabilidad. Yo no voy a arriesgarme a llegar a un lugar de eso y tener una alteración con un personaje de eso, porque te va a dar un... Mira, saliendo bien te llevó la policía. Hay que pagar la fianza, hay que pagar el abogado. Se formó una riña. Después viene la sentencia de la 8 sobre nosotros. El que lo hizo y todos los que siguieron practicando la ceremonia, como dice el signo Funmeji, maldecido será quien eche a perder una ceremonia. El que lo hizo y todos los que están en el conjunto. Entonces mejor no voy. No me llamen. Yo estoy muy contento con que no me llamen. Yo los veo, publican. No me llamen. Ese tipo de cosas. Hagan lo mismo. Ubiquen en su mente quiénes son los religiosos que están haciendo las cosas medianamente bien hechas y manténganse ahí. Manténganse en esa línea. Babalaos, oriateses, paleros, espiritistas, madrina, padrino. Ubíquense en esa línea. La gente joven es muy bueno tener hijados, pero no sé de dónde salió la competencia de que quiero tener más y más y más y más y más y más y más, como si fueran los únicos que existen en una ciudad, y se ponen hasta disgustados. Si fulano coronó 3-8, le cayeron en su casa. Ese tipo de personajes que están en ese bagaje social es lo que habla Orula, es lo que habla IFA, es lo que habla la letra del año, es lo que vienen advirtiendo nuestras edades por muchos años. Quítenselos del camino, déjenlos a ellos, déjenlos ahí, que lo vamos a ver con nuestros ojos cómo se destruyen poco a poco, de diferentes maneras. Hay un aspecto muy importante que lo han hablado todos los babalagos, los de la conferencia de la letra del año, con los que me he comunicado. Déjenme tomar un poquitico de agua. Que es el cuidado supremo que tenemos que tener sobre los niños. Parece un consejo de abuelita, parece un consejo de vieja. No es un consejo de abuelita, no es un consejo de vieja. ¿Por qué? Porque si ya nos están diciendo que el núcleo central de nuestra sociedad, que es la familia, se está desintegrando y están creciendo niños con una mala formación, claro que tiene que venir el consejo de la letra del año de que nos preocupemos por los niños. El homosexualismo, escúchenme bien, nuestra religión, santería, religión lucumí, es la única religión en el mundo que acepta a la manifestación nuestra de lo que es Cuba. No sé cómo es Nigeria, Cuba. Sin la presencia de los homosexuales y las lesbianas, nuestra religión no hubiera prevalecido, ni se hubiera desarrollado como lo conocemos ahora. ¿Ok? Así de sencillo. Muchísimos oriateses han sido homosexuales, los viejos. Muchísimas madrinas lesbianas. Llegamos al siglo XXII, año 2023. No entiendo
no entiendo que existan personas dentro de nuestro grupo religioso que estén haciendo manifestaciones en contra de la comunidad LGBT, y Q y L y todas las letras que le han puesto ellos. Al hablar de los niños, de la importancia de la protección a los niños, les voy a explicar algo que estamos viviendo aquí en el estado de la Florida. En el resto de Estados Unidos no, aquí en el estado de la Florida, que se manifestó en la letra del año. Me parece de una forma, cada cual tiene su perspectiva, no así que es incorrecta. Yo tengo la mía en contra de lo que manifestaron ellos. Esta ley se llama Don't Say Gay, no digas que eres gay, no hables nada referente a los gays, y la llevaron a las escuelas. Y yo escuché decir a unos babalaos que en las escuelas de Estados Unidos, se está influenciando a los niños hacia el homosexualismo. Yo le pido por favor a esas personas que no sé de dónde sacaron la información, les repito, son murciélagos, escucharon y no están viendo la realidad. Tú lo escuchaste y lo tiraste por ahí para adelante y transmitieron la rabia. Yo le pido a esos seres humanos que están diciendo eso, que me digan 5 clases que estén dando en las escuelas de Estados Unidos donde influyan a los niños hacia el homosexualismo. Yo le pido a esas personas que me digan 5 actividades en las escuelas que influyan al niño hacia el homosexualismo. No van a encontrarla. No existe. Mi esposa fue subdirectora de una escuela. Tengo una hija que es maestra, que da clases en estos momentos. Tengo ahijados, administradores de escuela. Tengo ahijados que son maestros. Tengo amigos que son maestros. Y a todos les pregunté lo mismo. Oye, ven acá, esto qué cosa, y me dijeron, nada, yo no sé. Sencillamente, no entiendo cómo pueden hacer que de acuerdo a una mala información dada, lo sigan manifestando como si fuera una cosa real. Que lo sigan diciendo. Lo que se hace en las escuelas de los Estados Unidos es que no lo quieren hacer aquí en la Florida y está en corte y lo van a ganar. Lo van a ganar y esa ley la van a quitar. Pueden estar seguros que dentro de poco van a ver que esa ley dejó de funcionar aquí. Lo que se hace en las escuelas es darle asesoramiento a los niños de que existen el homosexual, existe la lesbiana, existe el bisexual, existe el que nací varón pero me siento hembra porque me da la gana, porque soy así. Y hay que darle asesoramiento a los niños a que no le hagan bullying a esas criaturitas, que son seres humanos normales, con un gusto sexual. ¿Por qué? Porque vayan y busquen, en Google lo pueden encontrar, busquen en las redes sociales el altísimo número, las estadísticas que existen sobre el altísimo número de deserción escolar de ese grupo, LGBT, lesbianas, homosexuales, transexuales, todo lo que le quieran poner ahí, de suicidio. Esos son los niños deprimidos, muy deprimidos. Imagínate que vienes de un hogar donde hay división, papá por un lado, mamá para el otro. Estás viviendo, no se sabe, con el marido de fulana, ahí en la casa. En tu casa no te entienden, porque es machismo, porque no me da la gana. Yo soy macho, porque existe y existe, no es mentira. ¿Cómo es que tú vas a estar de acuerdo que cuando ese niño llega a la escuela no existe un maestro, no existe un asesor que le diga a ese niño, mira, yo te entiendo, yo te comprendo, ven, darle cariño, darle afecto, darle protección a esos niños? Eso es inhumano. Lo que es esta ley que sacaron aquí en la Florida es una ley inhumana. Si el propio IFA nos está diciendo, la letra del año nos está diciendo de depresión en los niños, ¿qué peor depresión puede tener un niño que sea homosexual? Una niña que se sienta lesbiana, que en la casa no la comprendan, en la escuela no me comprendan, los demás niños me están haciendo bullying, se están burlando de mí. Hablen. Aquí todo el mundo tiene un amigo homosexual, todo el mundo tiene un hijado homosexual, todo el mundo tiene un familiar homosexual, un padrino, lo que sea. Pregúntenle a esas personas homosexuales y lesbianas desde qué edad ellos saben cuál era su inclinación sexual. Y verá que le va a decir desde que tengo 4 o 5 años. Entonces, si es una realidad que estamos viviendo, que siempre ha existido en la humanidad, ¿cómo no se le va a dar protección? ¿Cómo no se va a educar a los niños en las escuelas de que ese personaje que está ahí, que tiene un gusto en la intimidad diferente al tuyo, no se le puede atacar? Y muchísimos que ahora, que esos niños, que es la realidad de la vida, que lo vivimos nosotros porque ya somos adultos y tenemos que saber casos de personas que salieron del closet a los 30 años. Ese homofóbico que por muchos años estuvo atacando al homosexual, después de la primera salió del closet. ¿Cómo van a estar de acuerdo en que en las escuelas no se protejan esos niños si el propio IFA está hablando de la depresión en los niños? ¿Qué niño más deprimido que una criaturita que tenga eso, que esté viviendo ese proceso en su vida, que esté viviendo un proceso donde ni abuela me entienda, ni abuelo me entiende, ni mamá, ni papá, ni padrastro, ni nadie, y en la escuela no me apoyen, a donde tengo que ir todos los días
a donde se están burlando de mí, entiéndanlo. ¿De dónde sacaron la información? No sé. Se están comportando como vulgares vampiros, murciélagos. ¿Escucharon? Y lo voy a repetir. No existe. Yo les pido, el que quiera públicamente lo puede hacer, que me diga 5 clases en las escuelas de los Estados Unidos donde influyan en los niños a favor del homosexualismo, que les digan que tienen que ser homosexuales porque eso es lo que están queriendo decir. Esa es la interpretación. Tenemos que ser conscientes y reales, y Fano los está diciendo. Esos niños de hoy son los hombres y las mujeres del futuro. Tenemos que aprender a convivir con ellos. ¿Qué me importa a mí qué hace nadie con su cuerpo en la intimidad? ¿Qué nos tiene que interesar a nosotros? El machismo tonto ese con que fuimos educados tiene que desaparecer ya. Ya eso no puede seguir sucediendo. Claro que las deidades tienen que estar deprimidas. Claro que las deidades tienen que estar preocupadas viendo que aquí en el estado de la Florida, en la ciudad de Miami, donde salió el signo que supuestamente rige el país entero, a una comunidad, a un grupo de la comunidad, niños, no se les está prestando atención. Claro que tienen que estar disgustados todos, porque todos esos niños tienen un ángel de la guardia, todos esos niños tienen un guía espiritual, y nuestras deidades saben que lo que se van a enfrentar a esas criaturitas. Tengan conciencia. No hablen por hablar, investiguen, pero desgraciadamente, como vienen hablando los signos desde hace varios años, aquí se perdió el entendimiento. Aquí me voy por lo primero que escucha y camínalo. En el último video que hice en el 2022, el año pasado, fue unos días después de mi cumpleaños de 8, el 1 de noviembre. Y yo les hablé ese día allí de una encuesta que se hizo aquí, en la ciudad de Miami, para saber de dónde las personas sacaban la información. E increíblemente, la encuesta determinó que alrededor del 70% de las personas entrevistadas sacaban la información de los influencers en las redes sociales. Los influencers no son universitarios, la gran mayoría. Los influencers no saben de nada. Los influencers son personas que se ponen a hablar, tienen miles de seguidores, pero la información que esas personas están transmitiendo es una basura. Eso es basura lo que están transmitiendo esas personas. Y la gente se están guiando por eso aquí en la ciudad de Miami. Encuesta realizada por la Universidad Florida International University, FIU, que está en la 8 y la 107. ¿Se interesaron qué es lo que está sucediendo aquí? Esto mismo nos está hablando IFA. Esto mismo nos está hablando la letra del año. Esos son los vampiros ancestrales que vinieron con eso y están acabando con la familia, con las amistades, con todo el mundo. Están destruyendo lo que es la interacción de los seres humanos, basada en una información extremadamente errónea. ¿De dónde salió? De un grupo de cristianos fanáticos ligados a la política, que para allá voy ahora. ¿Cómo es que influye? ¿Qué es lo que está advirtiendo la letra del año sobre la política? Que es extremadamente importante, porque de ahí depende cómo llevamos nuestras vidas. Miren a los babalaos de Cuba. Se los he dicho en varias ocasiones. Por culpa de un sistema político en Cuba, miren los babalaos esos que están en Cuba, con unos conocimientos extraordinarios de nuestra religión, y viven miserablemente, viven como unos pordioseros, esperando que alguien del extranjero les mande una ayuda. Entonces la política se influye. Y tenemos que interesarnos extremadamente en la política. Donald Trump es el zorro que habla este signo. Donald Trump es el vampiro antral que habla este signo. Él y todos sus seguidores. Para nadie es un secreto lo que acaba de suceder en el Congreso de los Estados Unidos. Un grupo de seguidores de Donald Trump se les ocurrió tener paralizado el Congreso de los Estados Unidos 4 días. Porque no le daba la gana a ellos de votar porque tenían que votar. Y estaban pidiendo cada cosa. Un grupo de 20... De los 20, 12 consideran que a Trump le robaron las elecciones. Y tuvieron el país paralizado, el Congreso de los Estados Unidos estuvo paralizado. Un bochorno. El mundo entero ha estado viendo eso. Y la noticia mundial es que el país que pregona ser el país de la democracia del mundo, el país de mejor democracia en la historia, está paralizado por 12 tontos, 12 fanáticos a un político basados en el culto de la personalidad hacia un hombre. Paralizaron Estados Unidos por 4 días. Eso mismo es lo que vamos a seguir viendo durante este año. Ese tipo de personajes, dentro y fuera de la religión, en la manifestación social, en el ámbito familiar, en todos los ámbitos de la sociedad, con su cerebro cerrado, paralizándolo todo, con ideas descabelladas. De eso está hablando la letra del año. Eso es la letra del año, eso es Otura Irá. Otura Irá nos está implorando que apoyemos el empoderamiento femenino por una historia que tiene el signo donde los hombres no podían avanzar en los botes porque la quilla, la parte delante del bote era redonda y no había prosperidad. Y apareció Ochun, figura femenina, mujer, y les explicó a los hombres que quitaran la quilla circular y pusieran la quilla que conocemos ahora, que es de punta.
El bote, el barco puede romper el agua, ya sea con los remos, ya sea con un motor como sea, con la vela como sea, y puede romper el agua y avanzar más rápidamente. Esa parte del signo nos está implorando que apoyemos el empoderamiento femenino, que apoyemos a la mujer. Esto es un año 100% beneficioso para mujeres que tengan la inteligencia de establecer negocios, que tengan la inteligencia de llevar una familia hacia adelante. Porque no estamos hablando solamente, porque todo el mundo está fijándose en la economía, la economía, la economía. No la economía solamente, podemos tener buena economía, pero con un hogar destruido no vamos a ningún lado. IFA les está implorando a la mujer, en primer lugar, escojan bien hombre, escojan bien con quién van a formar una familia, escojan correctamente a qué hombre le van a parir, con quién se van a casar, con quién se van a unir, para que logren mantener el bote, que vaya hacia adelante, que funcione correctamente, que la quilla rompe el agua y prosperemos. No solamente lo podemos ver ese aspecto del signo en cuanto a la inmigración, como hablaron los babalaos, en cuanto a la economía. Una mujer en una casa con inteligencia va a llevar a la familia hacia adelante. Por eso hay que apoyar el empoderamiento femenino. Es 100% positivo este año escuchar a las mujeres. IFA les está diciendo a las mujeres que vayan a estudiar, que se superen, para que no tengan que estar dependiendo de otras personas, para que rompan los tabúes sociales. Esto es un año donde eso está extremadamente fundamentado. Apoyen a las mujeres, no solamente en cómo vamos a tener más hijados, en eso no. Empoderamiento real, que se les desarrolle el núcleo que tenemos, que Dios nos dio, que es el cerebro. Fortalezcan su cerebro mediante estudio, fortalezcan su cerebro mediante inteligencia real, no inventos tontos. Ese tipo de mujeres que tienen esa cualidad, IFA, la letra del año nos está diciendo que hay que ayudarlas a que crezcan, que hay que echarle agüita a esas maticas, agüita, para recoger buenos frutos. Si estamos hablando de un año de sentencia, si estamos hablando del bien y el mal, llegó Melania, miren, aquí estoy hablando. Melania, saludo a la cámara. A ver, mija, bájate. Bye. No es fácil, cabrón, entiéndanlo. Esto no es fácil. Fíjense, IFA nos está diciendo que esa agüita que echamos, recogeremos buenos frutos. Hay un refrán cubano que viene muy bien con este signo. No es de los refranes del signo, es una interpretación muy mía. Quien siembra vientos recoge tempestades. Si usted hizo una mala siembra, este año va a ser desastroso para usted. Las mujeres, vamos a fortalecerlas. Vamos a hacer que ese árbol crezca, que esas niñas, que esas adolescentes vean buenos ejemplos, que esas niñas, que esas adolescentes rompan el círculo de desgracia familiar, que parece un tío vivo eso ahí, el carrusel de la feria dando vuelta. Mi abuela fue soltera, mi tía fue soltera, mi mamá es soltera, voy a seguir siendo soltera. Voy a criar a mis hijos, madre soltera. No puede seguir siendo así. Hay que ayudarlas, hay que enseñarles que lo que vieron, que la negatividad que vieron en su círculo familiar no es la realidad de la vida. Que vean qué es lo que hay atrás, que vean qué pasó en su familia anteriormente, para que rompan el círculo. Eso forma parte del empoderamiento femenino. Enseñarles buenas costumbres y que entiendan que no puede seguir siendo de la forma que ha sido hasta el día de hoy. Eso es lo que nos está diciendo la letra del año en el aspecto de la mujer. La economía, miren, la economía nos vamos a seguir mejorando. Tienen que entender y no seguir escuchando a los tontos que andan en la calle. Pasamos 2 años de pandemia. El mundo entero, la economía mundial vino abajo. Eso no es culpa de ningún presidente. Eso no es culpa de nadie. Eso fue una pandemia que llegó, que acabó con nosotros. Se paralizó el planeta Tierra. Ahora está arrancando el motor. Y la economía va a continuar prosperando. Otura Aira es un signo de buena prosperidad económica. ¿De qué forma la vas a alcanzar? Ahí está tu decisión como ser humano. ¿De qué forma vas a buscar que la prosperidad se mantenga en tu hogar? Esa es tu decisión como ser humano. Si lo haces de forma correcta, tendrás tranquilidad, salud y prosperidad. Si lo haces de forma incorrecta, tendrás prosperidad económica por un rato y después vas a perder la salud, la tranquilidad, porque te van a coger preso, porque esto es un año de sentencia. Esto es un año de sentencia. ¿Y qué lograste? Nada. Los buenos para un lado y los malos para el otro. La economía, vamos a tener buena economía este año. Cuando el año pasado a mí me entrevistó Alexander Otaola, que fue el programa de Alexander Otaola, estaba empezando enero del año pasado, sabía cómo estaba la gasolina por las nubes, todo mal, y yo aseguré que la economía iba a mejorar, y realmente la economía de Estados Unidos mejoró. No llegó la famosa recesión que estaban pregonando todo el mundo. La recesión no ha llegado, no va a llegar la recesión. La inflación está bajando. Wall Street se está manifestando de forma bastante correcta. Los niveles en Wall Street están subiendo, se están equiparando a buenos tiempos. Eso es lo que hay que mirar.
Eso es lo que hay que tener fe, de que eso se mantenga así. ¿Qué es lo único que puede paralizar por cierto momento durante este año? Esa función de Wall Street, los mercados internacionales, cataclismos de la naturaleza. Lo que viene hablando Tureira. Un volcán, un terremoto grande, huracanes, penetraciones del mar. Este signo habla de penetraciones del mar. Pueden venir y volvemos a arreglarnos, bam, y seguimos para adelante. La economía va a continuar porque al barco se le puso quilla. Y quien sepa mover bien el barco con una quilla, va a seguir por ahí para adelante. Los de la mente obtusa, los de la mente cerrada, seguirán con su botecito de quillas redondas. Allá ellos, eso es un problema de ellos. Yo les aseguro que no va a haber ninguna recesión económica. Yo pongo mi prestigio. El que quiera que a fin de año me lo diga. Yo les aseguro, IFA nos está asegurando, la letra del año nos está diciendo, esténse tranquilos, dejen de pensar de esa forma negativa. ¿Quiénes están dando la información? Personas que les interesa mantener el caos social. Personas que les interesa mantener el miedo. Mira, viene el terror, viene lo malo. Ya no pueden decir que los demócratas traen comunismo. No hay ningún comunismo en Estados Unidos, ahora es recesión. Mira, la economía, el bolsillo, la economía. Es mentira. Los mercados se están fortaleciendo y se van a seguir fortaleciendo porque ya ha pasado la pandemia. Ya el barco arrancó bien, le pusieron la quilla, dale por ahí para adelante. Escúcheme bien. Yo no soy el que más sabe. No me creo sabio en nada. No soy el mejor. Tengo 50.000 defectos. Pero cuando me he parado a dar mis interpretaciones de la letra del año, gran parte de lo que he hablado se ha manifestado en la forma que yo lo digo. Yo le pido por favor a todos los babalabos, a todos los oriateses que tienen excelentísimos conocimientos sobre este tema, que hagan lo mismo que estoy haciendo yo en el día de hoy, que no se comporten como unos ávaros de que el conocimiento es mío y no me da la gana de darlo, porque fulano mira lo que está hablando en las redes sociales. Si usted es un sacerdote de mi religión que tiene excelentísimos conocimientos y no quieres hablar, porque mira a fulanito lo que está haciendo, mira a ciclanito, usted es un tonto. Usted, ¿de qué le vale su conocimiento? Te vas a morir, te vas para la tumba, mi hermano. Y aquí hay millones de personas con deseos de salvarse. Si usted quiere seguir pensando de que por fulano estaba en esto y ciclanito está en esto, usted es un egoísta de conocimientos. Usted es un mal religioso. ¿De qué te vale saber tanto si estás pensando de que porque fulanito tiene 50.000 seguidores, mira los disparates que está haciendo? Yo no voy a hablar nada, no, a mí no me interesa eso porque los he visto. Yo me disgusté muchísimo con uno que ni he tratado más. Un hombre de los que más conocimiento he conocido en mi vida. El año pasado fue. Y él debe estar viendo este video y sabrá que es verdad lo que le estoy diciendo. Porque así me dijo, no me da la gana de enseñarle mi conocimiento a nadie. Porque mira fulano la cantidad de seguidores que tiene. Y ese tipo es un descarado, rara. Y digo la verdad, ese tipo es un descarado. Me habló de varios. Pero ¿cómo tú vas a decir que porque fulano está haciendo las cosas incorrectas y no le voy a dar mi conocimiento al mundo? Usted está mal. Ustedes están graves. ¿Cómo vamos a permitir? Háganse un llamado de conciencia. ¿Cómo vas a ponerte como ser humano en el plano de que porque fulanito está haciendo tal cosa, tal disparate, yo no voy a entregarle al mundo mis conocimientos? A mí que me importa los disparates que haga nadie. A mí que me importa quien me critique. A mí me importa que Obatalá, Yemayá, Ochun, el Egüey y toda esa gente me bendigan. La bendición del ser humano me interesa poco si viene con crítica de personas que nunca han hecho nada bueno por la humanidad. Esto es un año de sentencia. Esto es un año de sentencia. Por favor, abran la mente. Todos esos babalabos que tienen conocimientos del signo, oriateses que tienen conocimiento del signo, que tienen miles de seguidores, por favor, hagan lo mismo que estoy haciendo yo y transmítanle su conocimiento de su forma y su manera al mundo. ¿Eso le está hablando la letra del año? Claro que las deidades tienen que estar en depresión. Orula tiene que estar triste viendo que hay sacerdotes de Ifá que tienen el conocimiento, pero están callados y no quieren darle su conocimiento al mundo. No se comporten como tontos. ¿Cómo una gente que está en la parte mala de la humanidad me va a decir a mí que yo no hable? ¿Cómo una gente que se está manifestando de forma negativa me va a decir a mí como ser humano que yo no me puedo manifestar y yo porque usted dijo tal cosa no lo voy a hacer yo? Yo sí lo voy a seguir haciendo porque existen miles de personas que quieren salvarse. Existe juventud con ansias de aprender lo de nosotros. Existen jóvenes, lo veo yo a diario, Por algo hago fiestas aquí en mi casa con jóvenes universitarios que la última vez tuvieron 800 que lo grabé. Miren las guaguas entrando aquí en mi casa. Yo veo a esos muchachos que tienen interés en aprender lo lindo de nuestra religión. Yo veo a esos muchachos porque tengo vínculo, porque mis hijas están ligadas con eso.
Yo apoyé el empoderamiento femenino hace muchos años y yo estoy contento de haberlo apoyado. Mi esposa es estudiante universitaria, mis hijas estudiantes universitarias. Para adelante. Necesidades, pasé 50,000. Quienes me conocen de cerca saben que llevo 14 años de esclavo de 3 mujeres, una blanca y 2 mulatas. Fue mi decisión como padre, mi decisión como hombre, echar rodilla en tierra y que venga el temporal que venga. Yo he perdido casa, yo he perdido carro, a mí me han cortado la luz y he pasado situaciones muy malas. Llevo 27 años en este país. Ahora me puedo sentar tranquilo. Como ya apoyé el empoderamiento femenino, ahora me puedo sentar tranquilo a disfrutar de ver lo que yo contribuí a crear. Mi esposo y yo tenemos que estar tranquilos ahora. Yo estoy en la parte buena. Quien no quiera entender que eso es lo correcto, eso es un problema de ellos. Aquí cada cerebro es un mundo, pero hay mundos donde viven muy poquiticas personas. Hay mundos que tienen las neuronas bailarinas. Esas personas a mí no me interesa verlas. No le estoy diciendo que yo sirva de ejemplo de nada. Le estoy poniendo mi ejemplo porque yo lo hice. Y yo me puedo sentar ahora a disfrutarlo. ¿Quién me enseñó qué cosa es el empoderamiento femenino? Porque yo no tenía ni idea de qué cosa es eso. Las letras del año. Yo mismo hablando de la letra del año en los medios de comunicación. Mira, esta historia dice esto, esta historia dice esto, esto se analiza así, esto se analiza así. Y lo empecé a hacer funcionar dentro de mi hogar. Hoy estoy contento. Y eso es lo que quiero yo para todo el mundo. Yo quiero que todo el mundo disfrute de lo que estoy disfrutando yo. La tranquilidad de ver a mis hijas crecer con salud, tranquilidad y la prosperidad que se las va a dar, ¿qué? Su inteligencia, la que aprendieron en las universidades. A mi esposa, que está haciendo su 7ª carrera universitaria, sirviéndole de ejemplo a mis hijas. No quiero que todo el mundo sea así, no tiene que ser de esa manera, pero we can say, eso es lo que nos está diciendo IFA este año. Esto es un año donde mujeres que estén actuando de forma negativa, mujeres que estén cogiendo el camino malo. Es bueno y es malo. Hay mujeres muy buenas y mujeres muy malas. Como mismo existen hombres muy malos y hombres muy buenos. Donde mujeres van a tomar decisiones penosas y bochornosas que pueden atentar contra su propia vida por darle en la cabeza a fulano y no entiende que va a dejar unos niños sufriendo. Eso lo vamos a ver este año. Cuando yo escuché hablar a los babalao de que esto es un signo directamente para los babalao, yo lo hago extensivo a todos los líderes religiosos de las diferentes religiones. Todo el que sea líder en cualquier religión, esto es un llamado de atención, porque vivimos en comunidad. Nosotros no vivimos en un mundo aparte. IFA no está hablando solamente para los babalawos, está hablando para el cura, está hablando para el pastor, está hablando para el rabino, está hablando para el imán, está hablando para toda persona que tenga seguidores religiosos, para toda persona que tenga un mundo que lo sigue, en los negocios, en donde sea, que tienen que tener un comportamiento correcto si quieren salvar el mundo. Yo escuché un babalá en la conferencia hablar del hipotálamo, ahí en nuestro cerebro, que es la manifestación de Dios dentro de nosotros. Dios está dentro de nosotros, lo que se conoce como Orí, la deidad que nosotros tenemos. Y el que no practica mi religión, que le voy a decir que le haga una ceremonia Orí, no, el que no practique mi religión, que piense correctamente. Parece consejo de abuelita, pero no es consejo de abuelita porque es la realidad que estamos viviendo. Es la triste realidad que van a vivir muchas personas. Yo espero no vivirla. Quienes han hecho las cosas correctas en los últimos años no la vivirán. Cada uno sabe perfectamente bien lo que va a tocarle este año. Cada ser humano sabe, de acuerdo a cómo ha sido su proceder, qué es lo que le debe esperar en este año. Quien no lo quiera analizar, se sorprenderá cuando le llegue. Y nosotros los vamos a ver y nosotros vamos a utilizar a todas esas personas como testigos de lo malo en el futuro, como ejemplo de lo malo en el futuro. ¿Te acuerdas de fulano que hizo esto? Mira cuál fue su terminal. Mira lo que le pasó. Eso es lo que nos está hablando Turairá este año. Los zorros van a ser cazados. Los vampiros ancestrales, a esa gente, la bala de plata los va a coger. Como dicen en las películas de vampiros, que como una bala de plata es que mueren. La bala de plata les va a llegar a estas personas este año. Dentro y fuera de nuestro grupo religioso, en la política, en la familia, en el negocio. Todo el que haya tenido un proceder negativo, este año sentirá la sentencia de nuestras deidades sobre ellos. De Jesucristo, de Alá, de Mahoma, de Buda, de lo que sea. Del karma. El karma los va a coger. Cada cual sabe cómo poner su cabeza en la almohada. Cada cual sabe, de acuerdo a lo que comió, que es lo que va a manifestar después. Tengan buenas noches. Esta es, vamos a hacer lo que dice la gente, esto es mi humilde opinión, no es ninguna mi humilde opinión, nada. Yo para nada soy humilde en ese sentido. Esta es mi interpretación, de acuerdo a mi perspectiva, de lo que es la letra del año que nos va a tocar vivir por los próximos 12 años. A las practicantes de mi grupo religioso, acudan a sus mayores. A los practicantes de mi grupo religioso,
refuercen Ogún, hagan muchas obras sobre Ochun, esta señora que está aquí atrás, muchas, las que puedan, dulce, fruta, no tiene que ser sacrificio de animales, no tiene que ser sacrificio de animales, dulce, fruta, coco, lo que puedan, petición, pidan con fe. Hay quien no tiene para comprar un chivo, una gallina, corazón, que si usted está actuando de una forma correcta, nuestras deidades le van a compensar su sacrificio. Quien se sacrificó obtendrá buen resultado. Tengan buenas noches. Si les parece medianamente correcto lo que he hablado, como mismo me roban mis memes y las cosas cómicas que publico, compartan este video, se los imploro, se los pido por favor. Tengan buenas noches, que el 2023 sea un año de salud, de suerte y de prosperidad. Las personas dentro de mi grupo religioso, únanse a quien actúe de forma correcta, únanse a los mayores. Un pueblo sin viejos es un pueblo sin cabeza, dice un signo. Únanse, apéguense a eso y piensen de forma incorrecta y obtendrán resultados desastrosos. Piensen de forma correcta y obtendrán resultados satisfactorios. Es sencillo. Si usted piensa de forma incorrecta, por mucha ceremonia que hagas, no vas a ver ningún resultado. Quienes estén pensando de forma negativa, no hagan ceremonia, no la hagan, que el resultado no lo van a obtener. Que Dios los bendiga, que os batallas de suerte, salud y prosperidad, que Ogún funcione de forma extremadamente positiva para todos y que Ochun nos traiga los bienestares. Muchas gracias, buenas noches. ¿Vieron cómo me respeto?